Son las 9:51. Recibimos ahora a José Beteta, quien es el director de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Y queremos naturalmente hacerle la pregunta a él, que conoce de cerca las quejas de los contribuyentes frente a los servicios que reciben como contrapartida de los impuestos que pagan. ¿Qué es lo que ha pasado con el ánimo ciudadano respecto del llamado modelo económico? ¿Qué es lo que ha funcionado mal en nuestro país para que se exprese tanto descontento pese a los indicadores económicos positivos que hemos venido registrando los últimos tiempos? Buenos días, señor José Beteta. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Gracias por el tiempo. Voy a avanzar, como están, súper rápido para llegar al punto directamente. Miren, los 4 servicios esenciales de los cuales la gente, la población, los contribuyentes siempre se quejan son salud, educación, agua y transporte. En estos 4 servicios, cuando uno analiza los datos, las cifras, lo que uno ve es que el Estado es el que se encarga de casi todo. En el sector salud, por ejemplo, existen más o menos 300.000 profesionales de la salud, 98% trabajan en el Estado. Además de eso, el 70-75% de los medicamentos los compra el Estado. El 95% de los asegurados deberían ser atendidos por el Estado. En educación, si no son 7, que era la estadística anterior, después de la pandemia, probablemente 8 de cada 10 niños estudian en un colegio estatal. En agua y saneamiento ustedes saben que casi todas las empresas, salvo una, son empresas estatales. Y en el transporte también pasa lo mismo, digamos. ¿Cuál es el problema de fondo, más allá del modelo económico? Es el modelo de gestión del Estado. Y ojo, acá la segunda derivada no solamente es hablar del Estado en general, sino de la falta de articulación que ha habido, Fernando y Mónica, entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. De ese problema no se está hablando mucho. ¿Y cuál, digamos, y cuál es la deficiencia? ¿Es una deficiencia de sistema, como está planteado, este manejo de gestión que va del gran Estado, digamos, y también a través de los gobiernos regionales y municipalidades? ¿A dónde está, digamos, el problema fundamental, ¿no? ¿Y qué tiene que cambiar? Hay 2 problemas fundamentales en la ley de descentralización. Sí. El primero es que mucho del presupuesto de cada uno de estos sectores, vamos a centrarnos en estos sectores, es manejado por los gobiernos regionales. Entonces, por ejemplo, el sector salud, el presidente puede prometer muchas cosas, pero el 48% de todo el gasto en salud lo gestionan los gobiernos subnacionales, que dicho sea de paso, después de la pandemia, son los que tienen la peor aprobación de la población, de los contribuyentes. ¿No? Eso es número 1. En educación pasa lo mismo, el 55% del presupuesto lo controlan los gobiernos regionales. En agua, fíjate, en los proyectos de agua, de lo que se ha hablado justo en la entrevista a la señora Keiko Fujimori, el 69% del presupuesto del Estado está concentrado en las municipalidades. Y lo mismo pasa en el transporte, el 58%. Ahí hay un primer problema. Pero el segundo problema es que las competencias que debería tener el gobierno nacional, muchas se pasaron a los gobiernos regionales, y eso no debió ocurrir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el MINSA compra los medicamentos, ¿no es cierto?, necesarios en el SENARE, su órgano de compra, luego los manda a los gobiernos regionales, y una vez que llega al almacén del Hospital Regional ese medicamento, Mónica, pasa a ser competencia del gobierno regional. Entonces, el MINSA ya no puede supervisar hasta el último ciudadano qué pasó con esa medicina. Es un ejemplo. Pasa lo mismo con las UGELes, pasa lo mismo con el tema del agua. Las empresas de saneamiento, por ejemplo, tienen gerentes en las regiones, Mónica y Fernando, gerentes de las empresas de agua y saneamiento que manejan el agua para la población, que ganan 3.000, 4.000 soles. Es la persona. Pero entonces, por eso, el tema de la gestión tiene que ver con la falta de capacitación, de acompañamiento, es decir, tienen la plata, no tienen gerentes y además están al libre albedrío de la capacidad política y de manejo y organizacional que tenga cada una de esas autoridades, ¿no? Exactamente, y acá, digamos, justamente viene la respuesta a la pregunta de Fernando. El modelo económico liberal sirve para generar riqueza, no sirve para gobernar. El modelo económico liberal lo que hace es facilita las cosas para que haya empresa, para que haya ahorro, para que la gente pueda tener una empresa más fácil, tener trabajo. Ojalá fuéramos más formales, tenemos mucha informalidad. Pero el modelo económico, hay mucha gente que dice, por ejemplo, y lo he escuchado del lado más de la izquierda, vamos a llamarlo así, decir, no, todo el problema ocurrió cuando
el rol subsidiario del Estado empezó a funcionar, entonces la privatización de las cosas. Les acabo de dar las cifras. Los servicios básicos de la población los maneja el Estado. No ha habido ninguna privatización de nada. Entonces, el sector privado atiende muy poquita gente, y más bien el Estado atiende a mucha gente, y ahí está el dinero de los contribuyentes. Y miren, el año pasado el presupuesto del Estado fue de más o menos 190 mil millones de soles, se devolvió casi el 25% de esa plata, y según la Contraloría, el 13% se roba. Entonces, necesitamos muchas reformas en el Estado, y ojo, reformas que van a pisar callos. Por ahí se ha dicho, no, hay que aligerar el Estado, por ejemplo, hay que quitar planilla, hay que eliminar ministerios. Yo no estoy de acuerdo con eliminar ministerios o eliminar planilla. La cantidad de funcionarios en el Estado no tiene nada que ver con la gestión del Estado. Lo que importa es el valor que generan los funcionarios. Hoy en día, por ejemplo, si tú quieres mover a un doctor que está en un hospital del Estado a otro hospital o a una región con incentivos económicos, no puedes, porque su contrato es tan estático, es tan rígido, que no puedes mover a esa persona, ese doctor del Estado. Señor Beteta, permítame, etcétera, ¿no? Porque el tiempo corre. Yo quisiera saber si lo estamos entendiendo bien. Lo que usted postula es que el liberalismo económico funciona para generar riqueza y crear empleo, pero que se ha descuidado, que al mismo tiempo debían impulsarse reformas del Estado para ser, no sé si más fuerte, pero por lo menos más eficiente al Estado. Eso es lo que nos quiere decir. Eso es lo que te quiero decir, y yo sí creo, y lo voy a decir con mucha claridad, que el sector privado ha sido corresponsable de esa falta de reformas. De acuerdo. Porque fíjense ustedes, tenemos 15 años hablando de grandes reformas, que los octógonos y el control de fusiones y los impuestos por aquí arriba, y los grandes empresarios, que tienen seguramente las mejores intenciones, se preocuparon por debatir con los grandes políticos del Estado las grandes reformas que ni siquiera el 80% de la población podía cumplir, Mónica y Fernando. Nos olvidamos todos de ese 80% de la población que necesita micro reformas abajo en el campo. Y es lo que hoy se ve, digamos, en esta polarización. Efectivamente. Exactamente. Entonces, es tarea de todos, digamos. Muchas gracias al señor Beteta. Fernando, nos tenemos que ir, así nos no tenemos queramos. que ir, y ya desde mañana hay veda política. Mónica, nos vamos a ver el domingo acá en una transmisión especial. Mucha yoga, mucha respiración. Sí, cosas técnicas, régimen electoral, derechos electorales, quién vota y quién no, dónde, cómo, pero ya de política no podremos Muy hablar. bien. Tenemos hasta las 12 de la noche. Sí, claro. Bueno. Todavía está presente y abierta la invitación al candidato Castillo, por supuesto. Y Mabel creo que tiene todavía libertad para hacer entrevistas de todo tipo. Mabel, muy buenos días. Sí, pero vamos a estar, hoy día vamos a estar así relajados, dando información muy útil a todos nuestros oyentes, porque hay dos temas. Primero, la preocupación de los adultos mayores de cuáles son las medidas que deben tomar para evitar contagiarse este domingo. Ojo, a pesar de que ya hayan recibido las 2 dosis de la vacuna contra la COVID-19, eso lo vamos a conversar con el doctor Mario Izquierdo, y por supuesto vamos a recibir las llamadas para las consultas pertinentes, y también vamos a estar con Cledy Gutiérrez en nuestro consultorio electoral. También vamos a conversar con nuestros oyentes que tengan alguna duda. Mabel, muchísimas gracias por pensar en las personas de la tercera edad. Así Muchas gracias. Ahora vamos a cederle a ella nuestro micro, Mónica, y nos vemos el domingo. El domingo. Muy buenos días a los a televidentes y radioescuchas de RPP. Sigan en la sintonía de RPP, La Voz del Perú.